La increíble niña que dominó 4 idiomas y expuso la verdad oculta a un grupo de adinerados. Sofía jamás imaginó que un viejo diario podría cambiar su vida. Con sus 12 años, ya navegaba entre idiomas como una niña en un juego. El español era su hogar, el inglés su ventana al mundo, el francés su susurro de aventuras, y ahora, empezaba a descubrir el italiano, una melodía nueva que la llenaba de emoción. Pero en ese mero instante, mientras hojeaba las páginas desgastadas de la vida de su abuelo, un velo de oscuridad cubría su corazón. Tras cada palabra escrita, ella sentía el peso de un legado que era tanto un orgullo como una carga. Los relatos de traiciones y secretos la envolvían. Un antiguo sindicato que se alimentaba de la pobreza ajena resonaba en su mente. Sofía apretó el diario contra su pecho, sintiendo la desesperación, y a la vez, una furia que crecía en su interior. Mientras su madre y su padre luchaban con amor y esfuerzo en el mercado, ella comprendía que el camino de la injusticia que había caminado su abuelo aún seguía abierto, acechando a su gente. La certeza de que podía dar un golpe a esa élite a la que pertenecían los mismos que miraban por encima del hombro a su comunidad la llevó a considerar un plan audaz, infiltrarse en un evento que ni en sueños pensaría asistir. Todo se debatía en sus entrañas. La lucha de sus padres resonaba, la imagen de su madre sonriendo a sus clientes mientras envolvía los tamales, la dedicación de su padre al alzar la voz entre los gritos del mercado. Sofía se sentía atrapada en un torbellino emocional. Elegir entre honrar el legado de su abuelo o permanecer fiel a su familia le robaba el aliento. Cada paso hacia el evento significaba un paso hacia lo desconocido. ¿Qué podría hacer una niña con su voz temblorosa frente a esos titanes de poder? Llegó el día y la elegancia del lugar la intimidaba. Las luces brillantes contrastaban con el polvo del camino que había recorrido cada mañana a la escuela. Se sentía un bicho raro en ese altivo escenario. Al entrar, las risas resonaron como cuchillos en su piel, cada sonido un recordatorio de la distancia entre ellos y su propia vida en el barrio. El aire era espeso y el glamour palpitante. Observó desde las sombras, el corazón latiendo en acordes disonantes. Empresarios, sonrientes con copas de vino, discutían números y ganancias como si fueran cuentas de juego. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Angustiada, sus pensamientos la abrumaron. ¿Cómo puedo desafiar a estos gigantes? La sensación de ser una intrusa ejercía una presión tal que su respiración se tornaba errática. Las miradas de esos hombres y mujeres se volvieron gélidas, las frías sonrisas escrutadoras. Soy solo una niña, pensó, incapaz de dar un paso hacia el estrado. Su mente se nubló, los recuerdos del diario regresando a atormentarla. La impotencia y el valor coexistían en un equilibrio precario. Y si no lo logro, la angustia se retorcía en sus entrañas. La verdad atrapada en su boca clamaba por ser liberada y, al mismo tiempo, la lealtad a sus padres la mantenía firme en su lugar. No puedo ser solo una sombra, se decía. Al mirar a su alrededor, sintió la fuerza de su abuelo protegiéndola y cuestionando su inacción. La pregunta resonó en su mente: ¿podrá una niña pequeña hacer temblar a esos colosos? Sin salida, la presión se intensificó, el silencio del mitin pesaba y su propia determinación se convertía en su mayor enemigo. La claridad surgía y se desvanecía, y el dolor de la indecisión la dejaba a la intemperie, atrapada entre dos mundos, pero ¿quién sería al final? Sofía se sintió enredada en una telaraña de emociones. Era como si el tiempo se detuviera en ese lujoso salón, atrapada entre el deseo de gritar su verdad y el temor a ser ridiculizada. La idea de dar un paso adelante parecía una locura, pero al mismo tiempo, el diario de su abuelo resonaba en su mente como un eco de valentía. ¿Qué haría él en mi lugar? Se preguntaba con creciente desasosiego. Cada palabra de ese viejo diario la llevaba más lejos de su inocencia. Sofía había leído cómo su abuelo había luchado contra molinos de viento, buscando justicia donde solo había sombras.
Esa idea se iba transformando en su mayor motivación, el peso del legado caía sobre sus pequeños hombros, pero no podía ignorar que cada día de lucha de su abuelo había sido por su familia y su comunidad. Si él pudo, ¿por qué no yo? Se decía en voz baja. Pero había más que solo admiración hacia su abuelo. Algo en su interior comenzó a transformarse. Cada paso que daba por el salón, cada miradas despreciativas que recibía de aquellos magnates, la empujaban a reconocer su propia fuerza. Se dio cuenta de que, a pesar de su juventud, poseía el poder de su voz y la agudeza de sus conocimientos. Esa mezcla de inseguridad y determinación se empezaba a gestar en su corazón como una chispa que podría convertirse en fuego. Se enfocó en unos de los hombres que hablaban en voz alta, gesticulando con intensidad. Un empresario que parecía ser la figura central del evento. Sofía recordó algunos de los nombres que aparecían en el diario, sus aliados, sus rivales, y consideró que no podía dejar pasar esta oportunidad. No tenía que hablarle a todos, sino a aquellos que conocía, a esos que habían infligido daño a su familia y amigos. Mientras su corazón latía con fuerza, se abrió paso entre las mesas, dejando atrás la sombra que la había cobijado por tanto tiempo. Cada pequeño paso la acercaba más a su destino, a su verdad. No era una niña perdida, era un catalizador que podía romper el silencio que había mantenido unida la élite. Ahora pasaba a ser un elemento disruptivo dentro de esa armonía orquestada de hombres de negocios. ¿Qué harías tú si tu voz pudiese desmantelar un imperio basado en el abuso? Se preguntó, claridad invadiendo su ser como una ola. Esa pregunta la impulsó a recordar todas las estrategias que había escuchado durante sus años de vida en el barrio, lecciones de sus padres sobre la inteligencia emocional y la ética del trabajo duro. Al acercarse al grupo del empresario, Sofía sintió un nuevo ardor, una convicción naciente que la llenaba de energía. Cada palabra del diario y cada recuerdo de su familia se transformaban en una armadura invisible. Hoy puedo ser más que solo una niña, se dijo, y de pronto, un susurro incitador surgió en su interior, es momento de actuar. En ese instante, una conversación se interrumpió, todas las miradas se volvieron hacia ella. El silencio se volvió pesado, como una neblina en la que Sofía se movía con decisión. Sabía lo que tenía que hacer, no solo era cuestión de hablar, era cuestión de desafiar la injusticia, de ser la voz que representara a los suyos. Con el corazón palpitante, tomó aire profundamente, y cuando su voz finalmente emergió, se sintió transformada. Esta lucha no era solo suya, era un eco de todas las historias que habían sido silenciadas. Pero en el fondo de su mente, una pregunta inquietante surgió: ¿estaré lista para enfrentar las consecuencias de mis acciones? Mientras su garganta se tensaba y pronunciaba las primeras palabras, el rum de murmullos la atrajo a la realidad. ¿Sería capaz de soportar el peso de la reacción de aquellos colosos ante su audaz revelación? Hasta ese momento, la vida de Sofía había estado llena de decisiones cotidianas. Pero ahora, cada palabra era una detonante que podría cambiar su destino. La inminente confrontación prometía hechizar y alarmar por igual, y no había vuelta atrás. ¿Podría su valentía desafiar un oscuro legado? Sofía sintió como la energía del salón la envolvía, convirtiéndose en el escenario de su transformación personal. Las miradas inquisitivas la atravesaban, pero no retrocedió, en lugar de eso, cada par de ojos se convirtió en un recordatorio de lo que estaba en juego. Aunque había una multitud frente a ella, su enfoque se centró en el líder del grupo, un hombre mayor con arrugas que marcaban su rostro, un símbolo de poder y control. Esa figura representaba todo lo que había decidido desafiar. «Soy Sofía», comenzó a decir, cada sílaba cargada de una determinación que fundamentaba su presente y su futuro. A medida que su voz resonaba en el aire, sentía que la vulnerabilidad de ser vista como una niña se desvanecía. «Estoy aquí para hablar de injusticias, de secretos que muchos han guardado durante demasiado tiempo». La fuerza en sus palabras sorprendió incluso a ella misma, las dudas que la habían acompañado desaparecían a medida que avanzaba. Los murmullos aumentaron, un sonido mixto de curiosidad y sospecha. Pero esa inquietud, lejos de intimidarla, avivó su deseo de hablar. Era consciente de que su acento, aunque marcado por el tiempo en su barrio, solo reforzaba su autenticidad. Cada palabra articulada era un testimonio de su vida, un puente que conectaba su pasado con el futuro que deseaba construir. El poder no se mide solo por el dinero acumulado, continuó, mirando fijamente al empresario. Se mide por la capacidad de impactar la vida de otros. ¿Quiénes son ustedes para decidir el valor de un ser humano?
La tensión palpable en el aire se volvió eléctrica, y Sofía entendió que había cruzado una línea, un punto de no retorno. Mientras hablaba, recordó las lecciones de su abuelo, la importancia de ser firme pero ético, de no ceder ante la presión. Cada uno de esos recuerdos alimentaba su valentía y al mismo tiempo revelaba sus propios miedos. La confrontación era más que hablar, era un acto de justicia que desafiaba no solo a sus oponentes, sino también a sus propias inseguridades. Sus empresas están construidas sobre las espaldas de quienes han sido silenciados, dijo, y el tono de su voz adquirió una gravitas que resonaba más allá del salón. Lo que ustedes consideran ganancias, para nosotros son lágrimas, lucha y sacrificio. Mientras sus palabras avanzaban, se dio cuenta de que estaba poniendo al descubierto su alma y sus valores, un acto que la definiría para siempre. El brillo desafiante en sus ojos desató en los presentes un torrente de reacciones, algunos se reían nerviosos, otros fruncían el ceño, y otros miraban con desdén. Pero algo en su interior reconocía que el miedo nunca se iría del todo. Sería una aliada que podría usar para empoderarse, no para detenerla. Cada rayo de juicio se transformaba en combustible, alimentando su fuego interno. Si he aprendido algo de mi historia familiar, prosiguió, es que cada voz, incluso la más pequeña, puede hacer temblar cimientos. He dominado varios idiomas, no solo para comunicarme, sino para nombrar verdades que ustedes prefieren ignorar. Su declaración fue una explosión de revelación. Allí estaba, no solo como una joven, sino como alguien que poseía herramientas YJ, un arsenal de conocimiento. Mientras tomaba un respiro profundo y se preparaba para su próximo movimiento, una parte de ella empezó a cuestionar lo que sucedería después. El eco de la conversación pudo derivar en apoyo genuino, o podría desatar una represalia inminente. Pero algo en su interior le decía que las palabras que estaban por salir podrían reescribir no solo su vida, sino la vida de muchos otros. ¿Están listos para escuchar la verdad?, era la pregunta que quería lanzar al aire. Pero, en ese instante, el empresario levantó la mano para interrumpir. Su mirada era fría y calculadora, pero en sus ojos había un destello de preocupación. El silencio del salón, cargado de tensión, presagiaba que la verdadera batalla apenas comenzaba. Prepárate, pensó Sofía mientras su corazón latía con fuerza. Esto es solo el principio. Sofía mantuvo su mirada fija en el empresario, tratando de descifrar su próxima jugada. En su interior, un torbellino de emociones la invadía. ¿Era este el momento decisivo que había estado esperando o solo un paso más en la lucha por hacerse escuchar? La adrenalina corría por sus venas, ¿podía convertirse en la voz de aquellos que habían permanecido callados? El silencio se había vuelto pesado, y Sofía supo que iba a tener que anticipar un ataque. Decidió jugar a favor de su fortaleza. Cuando hablara, no sería solo una joven denunciando injusticias, ser un contraataque bien enmarcado en la lógica, y sobre todo, en la realidad que esos hombres deseaban eludir. Aún así, su mente planteaba dilemas. El compromiso ético que había cultivado desde hace años chocaba con la urgencia de actuar. ¿Cuál es su propuesta?, preguntó el empresario, frotándose la barbilla con un gesto que parecía calculado. La multitud observaba, cada rostro se tornó en un reflejo de expectativas. Sofía notó que algunos la miraban con interés genuino, pero muchos estaban allí para defender sus intereses. Debía ser astuta, navegando entre las aguas cenagosas de la ambición y el poder. Antes de hablar, pensó en sus padres, quienes habían hecho sacrificios incalculables para que ella tuviera la oportunidad de estar allí. Eran ellos quienes la habían enseñado a sopesar cada palabra con responsabilidad y sinceridad. Sabía que debía hacer más que solo presentar propuestas, tenía que desafiar sus creencias, tocar sus conciencias. Lo que ofrezco no es un mero acuerdo de negocios, comenzó, su voz tomando un tono más firme. Propongo un cambio que beneficie a todos. Sería un error creer que solo pueden obtener ganancias a partir del sufrimiento ajeno. El empresario frunció el ceño, y eso le dio a Sofía un empujón adicional. Si incomodaba a los poderosos, estaba en el camino correcto. La multitud comenzó a murmurar de nuevo, su energía lo delataba, lo que ella decía estaban comenzando a digerirlo. Hablamos de una retribución justa, no solo de compensaciones económicas, sino de reconocimiento. En su interior, sabía que muchas de estas personas se habían hecho ricas ignorando a quienes les sostenían. ¿Qué tal si propusieran un fondo de inversión, al menos, para aquellos que lo perdieron todo a causa de sus decisiones?, sugirió sin dudar.
Una manera de devolver lo que han tomado y de ser verdaderamente parte del cambio que el mundo necesita. Mientras el aire se pulsaba con la tensión de su propuesta, el empresario la miró con una combinación de sorpresa y desafío. Sin embargo, a Sofía no le preocupaba su reacción, en su mente, ya visualizaba el impacto de lo que había planteado. Era un paso significativo hacia la confrontación que había estado esperando y que, quizás, transformaría su vida y las de los que la rodeaban. Pero, en un momento de claridad, recordó la advertencia de su abuelo sobre las decisiones impulsivas. La búsqueda de la verdad requiere no solo coraje, sino estrategia. No podía rebelarse simplemente como una rebelde, necesita cumplir con su rol de activista persuasiva, demostrando que sus ideas eran viables no solo al ser moralmente correctas, sino también económicas. De repente, la puerta al salón se abrió de golpe y entró una figura inesperada. Sofía sintió que la tensión crecía mientras todos los ojos se volvían hacia la nueva llegada. ¿Quién era? ¿Qué significaba su aparición en un momento tan crucial? Sabía que esta no sería una batalla sencilla, y el verdadero desafío estaba por comenzar. Hoy te enfrentas a más de lo que imaginabas, razonó en su interior, sus pensamientos girando hacia la estrategia que aún le quedaba por trazar. Sofía se centró en la nueva llegada, su corazón palpitando con fuerza. La figura encapuchada, que había interrumpido el tenso ambiente, se movía con una confianza que parecía desafiar la gravedad de la escena. Mientras el murmullo se dispersaba entre susurros curiosos, Sofía decidió que no podía dejar que su atención se desviara. La mujer tomó el micrófono sin titubear, al hacerlo, su mirada se cruzó con la de Sofía. Había una chispa de reconocimiento en sus ojos, como si ambas compartieran un secreto oculto. Sofía no podía permitir que esta intrusa oscureciera su momento. Era su chance, su voz, y debía aprovecharlo al máximo. Ese fondo de inversión que mencionas, comenzó la mujer, su voz resonando con una autoridad innegable, es solo un primer paso. Pero, ¿dónde está el verdadero cambio? ¿En los números o en la ética que nos guía? La multitud se inclinó hacia adelante, muchas personas asintiendo lentamente. La intriga que había invadido la sala cultivaba una atmósfera nueva, un inesperado giro en la dinámica. Sofía sintió que su pulso se aceleraba. La mujer estaba tocando puntos sensibles, pero cualquier desvío de la discusión que ella misma había comenzado podría desestabilizar su posición. Era un camino que debía manejar con maestría. Sin embargo, ¿debería asumir la misma táctica o intentar redirigir la conversación? Como una emoción pulsante, comenzó a formarse un plan en su mente. Decidió que una variedad de voces podía servir para unir al público, pero ella debía ser la que guiara la narrativa. Tenía que desafiar cada afirmación con datos, y en su esencia, recordar su objetivo, crear un cambio tangible. Tomó una respiración profunda y volvió a retomar el micrófono. Es cierto, no se trata solo de un fondo de inversión. Necesitamos abordajes que hagan responsables a los que han tomado decisiones que afectan nuestras vidas, empezó, buscando contacto visual con la mujer, reconociendo su presencia. Los números pueden ser manipulados, pero nuestra historia no puede ser borrada. La tensión en el aire se mantuvo, pero ahora también había un sentimiento renovado de cooperación. Sofía pudo ver por un instante la idea de una coalición formándose. Esa mujer, aunque desconocida, podría ser su aliada, en vez de una rival. El empresario, visiblemente inquieto, intentó tomar la palabra nuevamente. ¿Acaso crees que un fondo de inversión y medidas éticas cambiarán algo? Cuestionó con escepticismo. El progreso no se logra con buenas intenciones. Sofía sintió el peso de sus palabras, y aunque los demás comenzaban a murmurar de nuevo, sus sentimientos pasaron de la duda a la determinación. El progreso comienza en la voluntad de escuchar. ¿Qué caso tiene un avance si es a expensas de los que realmente sustentan nuestras fortunas? Respondió con firmeza. Había un cambio en su voz, un nuevo tono que reflejaba su creciente alcance mental. La figura en la capucha observaba cada movimiento, y Sofía sintió que un acuerdo tácito surgía entre ellas. Pero el sentimiento de inseguridad también la abrumaba. ¿Era realmente capaz de construir un frente unido contra esta dinámica de poder? Una parte de ella dudaba, preguntándose si el camino hacia su propio crecimiento profesional no era también el de ser leal a sus principios. Mientras la conversación se encendía, sus pensamientos se dirigieron hacia el impacto que estaba teniendo y el futuro que podría construir. Un nuevo horizonte se presentaba,
pero a un precio que aún no conocía. El empresario, ahora furioso y acorralado, dejó escapar una última palabra que resonó en todo el salón. ¿Realmente piensan que pueden cambiarnos? Esa pregunta quedó flotando en el aire como un desafío en sí mismo, y a Sofía le quedó claro que no solo estaba en juego su carrera, sino su identidad como agente del cambio. Ese instante marcaba un punto de inflexión, más allá de lo que había imaginado. Mientras la atmósfera se recalentaba, Sofía sabía que la lucha recién comenzaba. Tendría el coraje para enfrentar las consecuencias de su propia voz, y qué secretos revelaría la figura desconocida que ahora tanto la intrigaba. Sofía sintió el desasosiego recorrer su cuerpo mientras las palabras del empresario resonaban en su mente. Era un reto desafiante, un recordatorio de que estaba en territorio peligroso. Una parte de ella quería retroceder, esconderse detrás de la seguridad de su audiencia, pero otra parte, más desafiante y decidida, la empujaba hacia adelante. Era el momento ideal para reafirmar su voz, para mostrar que la horizontalidad de su mensaje podía incluso silenciar al poder. Aprovechando la energía del momento, su mente comenzó a procesar estrategias. La figura encapuchada se había vuelto un símbolo de cambio, pero no podía confiarse únicamente en la presencia de una extraña para cimentar su discurso. Era momento de invocar su propio relato, su propia experiencia. No se trata solo de promesas vacías. Se trata de cambios profundos que afecten a quienes han vivido en la sombra de decisiones tomadas sin nuestra voz. Sofía habló con una claridad que resonó en la sala, su voz transformándose en un reflejo de su determinación. El empresario frunció el ceño, pero en su mirada había un rayo de duda. Sofía interpretó eso como una oportunidad. Sabía que su franqueza no solo buscaba hacer una declaración, sino abrir un espacio para la autenticidad en un mundo en el que siempre había dominado la apariencia. Se preguntó si la mujer encapuchada podía ser la conexión que necesitaba, la puerta hacia una colaboración genuina en lugar de una mera confrontación. Cuando decidí salir de la comodidad de mi carrera tradicional, me enfrenté al miedo de ser descalificada, pero ahora sé que se necesita convicción para provocar el cambio. No creo en la política de los números vacíos, continuó, encarándose directamente con su público. La confianza en su voz estaba en aumento, mientras hablaba, podía casi sentir la inhibición del empresario desmoronarse. Pero cada palabra también la conducía a un dilema interno. Exponer esa verdad requería una respuesta a su propia integridad profesional. Estaba dispuesta a arriesgar su carrera por lo que creía, aunque eso pudiera implicar enfrentarse a poderosas figuras en el camino. La incertidumbre latente la desafiaba, una sombra constante de duda y compromiso. Al concluir su intervención, miró a la figura encapuchada nuevamente. El desafío de su primera reacción era palpable. Sofía se dio cuenta de que el progreso que buscaba no sería solo a través del diálogo. La lucha implicaba formar alianzas, y el primer paso era acercarse a esta desconocida, a quien empezaba a considerar una aliada. Mientras se acercaba a la figura, respiró profundamente, preparándose para lo inesperado. No sé quién eres ni cuáles son tus intenciones, pero he sentido que nuestro propósito se alinea, dijo, su voz ahora más suave y abierta. Necesitaba escuchar la voz de esta mujer, quería entender su perspectiva, y tal vez, descubrir secretos que podían abrir nuevos caminos. La capucha se levantó un poco, descubriendo un rostro que generaba curiosidad y temor al mismo tiempo. Estoy aquí porque veo potencial en ti, Sofía, dijo la mujer, su tono lleno de determinación. El cambio no es solo sobre elementos externos. Es también una batalla interna. Las palabras reverberaron en la mente de Sofía. ¿Qué pasos debía dar hacia el cambio personal, y cómo iba a poder combinar eso con el cambio estructural que tanto aspiraba? La batalla interna no solo sería sobre su carrera, sino sobre redescubrir sus verdaderos principios. Esa inminente comprensión de un entorno más amplio le hizo cuestionar su próximo movimiento. Antes de poder articular su pregunta, la figura la interrumpió, el verdadero poder no es solo decir, sino hacer. ¿Estás lista para actuar, Sofía? La atmósfera vibró en torno a ellas y Sofía sintió que se arremolinaba un nuevo tipo de desafío. La pregunta la dejó al borde de la incertidumbre sobre lo que estaba dispuesta a sacrificar. Estaba claro que su viaje personal recién comenzaba, la conexión con una voz desconocida era solo el primer paso hacia un cambio profundo. Un cambio que podría implicar riesgos, pero que también prometía una verdad inexplorada frente a ella. Mientras se preparaba para enfrentar esta nueva dinámica,
supo lo necesario que era tomar la decisión correcta. La audiencia la observaba, pero su mirada se centraba en el camino que tenía por delante. ¿Estaría lista para despojarse de su antigua identidad y abrazar lo desconocido que pronto revelaría su destino? Las luces comenzaron a atenuarse, y con ellas, Sofía pudo sentir que se acercaba a un cruce crucial en su vida. El eco de la voz de la figura encapuchada aún resonaba en la mente de Sofía mientras se alejaba, su corazón latiendo frenéticamente. Le había preguntado si estaba lista para actuar, y la respuesta que retumbaba en su interior era un estallido de contradicciones. Sabía que el camino hacia el cambio personal iba a requerir más que palabras, requeriría acciones audaces y una vulnerabilidad que había temido. A medida que se movía por la sala, la energía de sus compañeros todavía pulsaba a su alrededor. No podía permitir que el frenesí del momento la abrumara. En lugar de eso, un nuevo sentido de propósito empezó a crecer en su interior. Había decidido que no iba a ser una simple espectadora de su propia vida. No podía seguir detrás de las redes de seguridad que antes la reconfortaban. Este no es solo un reto profesional, se dijo a sí misma, sintiendo como una claridad fresca comenzaba a calar en sus pensamientos. Se trata de transformarme por dentro, de dejar que la autenticidad guíe cada paso que doy. Esa revelación era un faro en la oscuridad. Su carrera no solo dependía de su capacidad para hablar contra la opresión, sino de su disposición a enfrentarse a sus propios miedos. Se retiró a un rincón discreto, sentándose a meditar sobre su próximo movimiento. Comenzó a desglosar la estructura de su discurso, preguntándose cómo podría hacer que su mensaje resonara aún más en un mundo que había aprendido a silenciar las voces valientes. Sofía se dio cuenta de que estaba hablando sobre su propia verdad, pero también había un mundo complejo que necesitaba ser desmantelado. Mientras la multitud se dispersaba, su mirada se centró en la figura encapuchada que todavía estaba presente. Esta mujer era un enigma, su aura parecía fusionar misterio y poder. Fue entonces cuando un impulso le dijo que debía buscar una conversación más profunda. Sin pensar demasiado, se acercó nuevamente, lista para indagar. ¿Cómo has llegado a este punto en tu propia lucha?, preguntó, sintiendo que la vulnerabilidad podría abrir una puerta hacia un aprendizaje significativo. La mujer se volvió con una expresión de interés. El cambio radical exige un cambio radical en ti misma. Es caer y levantarse constantemente. Solo cuando estuve dispuesta a aceptar mis fragilidades, encontré el coraje para desmantelar tanto mis temores como los sistemas que los alimentan, respondió con serenidad. Sus palabras cascadas como un río, llevándola hacia algo más profundo. Llenándose de valor, Sofía se dio cuenta de la trascendencia de su conexión. Todo lo que anhelaba se afianzaba en la posibilidad de un mentoreo. ¿Estás dispuesta a guiarme? ¿A ayudarme a navegar en este laberinto de poder y cambio? La pregunta se fue de sus labios antes de que pudiera pensar. Ella sabía que, en su interior, solo estaba abriendo la puerta a una nueva etapa de su desarrollo. Con una leve sonrisa, la mujer simplemente respondió, la guía no se proporciona, se gana. Estoy aquí para desafiarte, para que aprendas a mirar en las sombras que te rodean y dentro de ti misma. Sus palabras estaban cargadas de un peso que resonaba con la experiencia vivida, y Sofía sintió una oleada de inspiración mezclada con un mar de inseguridades. ¿Había estado realmente dispuesta a arriesgar lo necesario para alcanzar su verdadero potencial? Mientras esas consideraciones llenaban su mente, un nuevo dilema la asaltaba. El choque entre sus aspiraciones y las expectativas externas creaba un campo de batalla dentro de su ser. ¿Sería capaz de manejar la riqueza de las certezas junto con la carga del sacrificio? Un escalofrío de emoción recorrió su espalda al reconocer que su decisión no solo la afectaría a ella. Estaba a punto de entrar en una danza poderosa de manifestaciones, una que podría influir en generaciones venideras. No solo quiero ser vista, quiero ser sentida, murmuró Sofía casi en un susurro, pensando en la profundidad de sus ambiciones. En ese momento, ella entendió que aunque el camino sería complicado, había un aspecto innegable, en el cual se estaba transformando. Se trataba de una metamorfosis que la conduciría a confrontar las partes de sí misma que había mantenido ocultas. Mientras su energía se intensificaba, Sofía sintió que cada respiración la acercaba más a ese horizonte aún inexplorado. Quiero estar lista para esta batalla, pero primero, debo descubrir qué es lo que realmente quiero luchar por y que estoy dispuesta a dejar atrás. Y justo cuando se sentía lista para emprender ese viaje, otra voz interrumpió su meditación,
ella no será la única dispuesta a desafiarte, Sofía. Enfrentarás adversidades que pondrán a prueba tu determinación. Antes de que pudiera identificar al hablante, supo que su camino estaba destinado a entrelazarse con otras vidas, con enemigos y aliados por igual. El verdadero desafío apenas comenzaba, y el futuro que tanto anhelaba estaba más cerca de lo que pudo haber imaginado. ¿Cómo respondería a las pruebas que estaban por venir? Sofía se encontraba atrapada en una tormenta de emociones. La figura encapuchada se había marchado, dejándole una mezcla de inspiración y ansiedad. La voz desconocida que interrumpió su meditación resonaba en su mente, como un eco persistente que instaba a la acción. Las palabras enfrentarás adversidades se aferraban a su conciencia, desafiándola a prepararse para lo que vendría. Decidida a dar el siguiente paso en su camino de evolución, Sofía se propuso estructurar su discurso. Se sentó ante su computadora, la pantalla iluminando su rostro de manera casi espectral. El blanco inmaculado del procesador cargaba un peso que se había vuelto abrumador. Sin embargo, en lugar de paralizarse, se sumergió en la creación de un mensaje que no solo expusiera la opresión que había vivido, sino que también revelara su crecimiento personal. Soy más que lo que me han hecho creer, escribió. Soy un ser en constante transformación. A medida que las palabras iban fluyendo, cada frase se sentía como una liberación. Empezó a entrelazar su experiencia personal con los sistemas que la habían oprimido, conectando su verdad con una narrativa que podría despertar la empatía y el entendimiento en los demás. Con cada párrafo, experimentaba una revelación. Comprendía que ella no solo compartía sus luchas, estaba ofreciendo su autenticidad al mundo, convirtiendo su vulnerabilidad en un poderoso estandarte. Esto se sentía diferente, no era solo un acto de valentía, sino una exigencia interna, un mandato que su espíritu reclamaba. Sin embargo, el peso de lo que estaba a punto de hacer la atravesó como un hilo afilado. Se dio cuenta de que exponer su verdad significaba también exponerse a críticas y juicios. Las expectativas de la sociedad y el miedo a la desaprobación eran monstruos que habían vivido bajo la superficie de su vida, esperando la oportunidad de controlar su narrativa. El impulso de protegerse de esos ataques inminentes luchaba con su deseo de ser auténtica. Mientras reflexionaba, Sofía comenzó a entender que, si quería ser una voz para los que no podían hablar, tenía que aprender a manejar su propia voz con astucia. Sus pensamientos navegaban entre la determinación y la preocupación. Era un camino en el que no solo las palabras contaban, sino también la manera en que las decía. ¿Cómo transformarse en una figura que inspirara en lugar de herir? Las horas pasaron, y mientras desarrollaba su discurso, un pensamiento profundo la golpeó. No bastaba con articular sus ideas, necesitaba integrar su experiencia en formas prácticas. Entonces, decidió que cada palabra debía ser acompañada por acciones. Tengo que practicar lo que predico, se susurró. Comenzó a planear cómo podría incorporar esas ideas en su vida cotidiana, desde interacciones simples hasta la forma en que se relacionaba con su entorno. Al finalizar esa noche, Sofía no solo había creado un ensayo, había tejido un manifiesto personal que reflejaba su crecimiento y sus ideales. En ese instante, clamó por el coraje de presentarlo al mundo, esperando que fuera el catalizador que necesitaba para su transformación. Entonces, al revisar las notas, le llegó una nueva inquietud: ¿realmente podía permitirse descuidar su propio bienestar emocional en este proceso? Quizá había más que aprender de sus propias sombras. Tal vez la aceptación de sus miedos era la clave para desmantelar los sistemas más grandes que deseaba desafiar. Y así, con la mente llena de nuevas estrategias y un corazón palpitante de expectativas, un nuevo dilema emergía. ¿Qué pasará cuando mi propia verdad choque con las verdades de aquellos que aún no han caído en la desilusión? La balanza entre posibilidad y sacrificio pendía desbalanceada. En ese momento decisivo, un mensaje de la figura encapuchada llegó a su mente como un recordatorio: todo cambio verdadero comienza con uno mismo. Así, la pregunta se deslizó por su pecho: ¿estaba realmente lista para lo que esto significaba? Con una sensación de urgencia renovada, Sofía comprendió que su viaje apenas comenzaba. La incertidumbre la rodeaba, pero era un impulso que, a pesar de todo, prometía ser transformador. Aquí estaba, a un paso de su destino. ¿Pero a qué precio? Era evidente que el verdadero desafío no solo consistía en exponer la verdad, sino en vivirla, defendiendo no solo su voz, sino también su esencia. Con esa verdad aún palpitante en su interior, se preparó para lo que vendría.
La luz del día se filtraba a través de las cortinas de su habitación, proyectando sombras y destellos que parecían bailar al compás de sus pensamientos. Sofía despertó con la resolución de llevar su mensaje hacia un público más amplio. Cada día se sentía más como una exploradora de su propia verdad, pero la inmensidad del territorio que se proponía conquistar la hacía vacilar. Había un evento programado en el club de conferencias de la ciudad, una reunión de influyentes empresarios y figuras públicas que se conocían como los Cuatro Pilares. Sofía sabía que allí podría encontrar la oportunidad perfecta para compartir su manifiesto, no solo su historia, sino la lucha de muchos que parecían invisibles ante el brillo de aquellos que ostentaban el poder. Sin embargo, la idea de enfrentarse a un auditorio que representaba las mismas estructuras que habían intentado silenciarla la llenaba de dudas. Mientras se preparaba, recordó una conversación con su madre, quien siempre le decía, «Nunca temas a quienes tienen dinero. Un billete no habla, quien habla eres tú». Esa frase, simple pero poderosa, resonaba en su mente. Era más que una declaración, era un llamado a tomar la iniciativa. Sofía comenzó a delinear su introducción, una que capturara la atención de aquellos que podrían ignorar su mensaje. Decidió usar el poder de sus idiomas, un talento que le habían enseñado a considerar como una herramienta más. Había dominado 4 idiomas y había aprendido que cada palabra que pronunciaba era una oportunidad de conexión. Pensó en utilizar aquello como un puente, podría hablar en su lengua materna, fusionando frases de las otras 2 que conocía, lanzando un mensaje claro y vibrante que resonara en todos. Estamos en un momento crucial, en un punto donde la opresión y la verdad deben confrontarse, se dijo mientras repasaba lo que había escrito. Sin embargo, la familiar sombra de la inseguridad comenzaba a asomarse. ¿Y si no lo hacía bien? ¿Qué pasaría si se encontraba con miradas escépticas? Más que su discurso, necesitaba prepararse emocionalmente para la posible crítica. Quería que sus palabras no solo impactaran, sino que también se sintieran como un abrazo a quienes habían sido menospreciados. Decidió practicar frente al espejo, no solo para afinar su acento sino también para observarse. Quería ver a la mujer que había trabajado tanto para salir de las sombras. La Sofía del espejo parecía más segura, con una chispa en los ojos que desafiaba a quien la mirara. Comenzó a hablar, cada palabra resonando como un latido firme. Mientras ensayaba, se sintió cada vez más conectada a su misión. Sabía que debía enfocar su energía, no podía permitir que el miedo hablara por ella. Había escuchado suficiente sobre los patrones de los poderosos, sobre cómo a menudo se creaban muros invisibles, y la idea de hacer un agujero en esos muros la entusiasmaba. Sin embargo, una pregunta latente la invadió nuevamente, ¿qué pasará si no les gusta? ¿Voy a ser rechazada? La respuesta que surgió era clara. No podía dejar que la posibilidad de un rechazo dictara su verdad, pues esta última era más importante que las opiniones efímeras. Finalmente, llegó el día del evento. La energía en el aire era palpable, y a medida que entraba al lujoso salón, pudo sentir tanto el peso de las expectativas como su propia determinación creciente. La multitud de rostros inquietantes la miraba con curiosidad, pero en lugar de sentirse pequeña, Sofía sintió que cada mirada era una oportunidad para manifestar lo que había llevado dentro tanto tiempo. Con el micrófono en mano y el latido de su corazón resonando en sus oídos, se preparó para iniciar. Hoy voy a hablar de las voces que no se escuchan, pronunció. La atmósfera se cargó de tensión, sabía que el instante decisivo había llegado. La incertidumbre que había sentido antes se desvaneció mientras comenzaba a hablar, pero algo más profundo surgía en su mente. Podía manejar la respuesta de una élite desconectada de sus realidades. ¿Cómo reaccionarían aquellos que las sombras de su pasado no habían tocado? Por dentro, sus dudas renacían a cada minuto, desafiándola a comprender que exponer la verdad era solo el comienzo. En ese preciso momento, también se planteó una cuestión crucial: ¿qué haré si alguien se levanta para interrumpirme? La tensión se volvía palpable mientras el ecosistema de emociones latentes florecía a su alrededor, un recuerdo liberador de que, al fin y al cabo, era su voz la que debía resonar, por encima de cualquier otra. Sofía se encontraba frente a un público ansioso, ojos expectantes que escudriñaban cada milímetro de su ser. En ese instante de vulnerabilidad, la niña que había llegado hasta aquí, con un legado de lucha a cuestas, sintió una conexión profunda con su verdad. La inquietud que le había acompañado durante su trayectoria comenzó a desvanecerse, reemplazada por una confianza renovada en el poder de su voz. Soy Sofía, comenzó,
dejando que su acento español se mezclara con las palabras que en inglés y francés elaboró con destreza. Hoy, quiero hablarles de algo que muchos desean ignorar, la precariedad que sufren aquellos que, como mi familia, luchan todos los días por salir adelante. La claridad en su voz hizo eco en el salón. No era solo una niña, era un símbolo de resistencia. Mientras las primeras palabras brotaron con fuerza y convicción, Sofía recordó el diario de su abuelo. Se sintió como si las historias que había leído se entrelazaran con sus propias vivencias, convirtiéndose en un faro que iluminaba su camino. Cada frase que pronunciaba no solo representaba su propio viaje, sino también la lucha de muchos otros que habían sido silenciados. Los murmullos se acallaron gradualmente, y Sofía sintió que la audiencia se inclinaba hacia adelante, captando su mensaje. No podemos seguir ignorando las injusticias que se camuflan bajo el brillo del éxito. ¿Quiénes son ustedes, seres de poder y fortuna, para desestimar el sacrificio de quienes viven en la sombra? Desde el fondo de su corazón, sus palabras llevaban la urgencia de un grito, pero también la serenidad de quien se había preparado para este momento. Con cada palabra, la niña se transformaba en una joven fuerte, capaz de sostener su mensaje con determinación. La idea de los 4 pilares no le parecía tan lejana. Ahora eran una representación de algo que desafiaba su identidad, pero que también le daba la fuerza para levantarse y luchar. Las historias de quienes nos rodean deben ser escuchadas. Cada lágrima, cada sacrificio, deberían ser el faro de nuestra conciencia. A medida que se acercaba a la parte final de su intervención, Sofía comenzó a sentir que el desenlace no se trataba solo de un discurso, sino de una invitación para generar un cambio. Cuando terminó, una oleada de aplausos resonó en la sala. La inquietud que había sentido al principio se transformó en triunfo. No solo había expuesto su verdad, también había abierto un espacio para el diálogo, para la transformación. Ella no solo había conquistado un momento, estaba conquistando un presente que la impulsaba hacia un futuro diferente. Poco a poco, algunos de los empresarios comenzaron a acercarse. Sus rostros mostraban matices de interés genuino. Sofía sonrió, sintiendo en su interior que lo había logrado, que había dado la cara por su comunidad y había comenzado a desmantelar las barreras de un sistema quebrantado. Lo hice, pensó al recordar el viaje que la había traído hasta aquí. Unos días después, mientras revisaba las reacciones en las redes sociales, se encontró con mensajes de agradecimiento. Muchas personas compartieron sus historias y cómo la valentía de Sofía les había inspirado a levantarse y alzar la voz. En ese momento, la calidez de la satisfacción inundó su ser. Había logrado lo que jamás había pensado posible, tocar vidas a través de su valentía. Las conversaciones con algunos de los empresarios la llevaron a colaborar en la creación de un fondo para ayudar a comunidades desfavorecidas, cumpliendo con la promesa de no solo hablar, sino actuar. Sofía se dio cuenta de que su viaje no había terminado, sino que apenas comenzaba. La lucha por la justicia sería una constante, pero ahora, ella era una voz reconocida, un referente que podía guiar a otros en su búsqueda de cambio. La niña que había llegado temerosa al evento ahora se erguía con confianza. Había dominado 4 idiomas, pero lo que realmente había conquistado era la capacidad de traducir su valentía en acción. Cada paso que daba la acercaba más a su destino, y la historia de su abuelo ya no era una carga, sino un legado de inspiración. Sofía dejó el salón con el corazón lleno, el futuro se abría ante ella con nuevas posibilidades. Sería la defensora de su comunidad, una promotora de cambio que llevaría la conversación a nuevas alturas. He llegado, pensó mientras caminaba contenido con seguridad. Aquella era la representación de su transformación, un viaje que la había preparado para enfrentar aún más adversidades y enormes desafíos. La luz brillante del día iluminaba su camino, y mientras se alejaba del evento, una nueva convicción apareció en su mente: no era solo una niña, era una guerrera de la verdad, y con su voz, cambiaría el mundo que la rodeaba. Ahora, te invito a unirte a esta transformación. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte futuras historias emotivas y exclusivas que inspiran a la acción. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y apoyar este increíble contenido. Comenta tus reacciones y teorías sobre este cierre poderoso, y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta extraordinaria conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta revolución.